¿Sabes qué es lo que realmente hace temblar al reino de las tinieblas? ¿Qué provoca que el adversario retroceda con terror absoluto? No son las palabras bonitas, no son los discursos motivacionales, no son las publicaciones inspiradoras en redes sociales. Es algo mucho más profundo, mucho más poderoso, mucho más devastador para el infierno. Son 5 versículos específicos de la Biblia que, cuando son proclamados con fe, con autoridad, con convicción absoluta, hacen que Satanás literalmente no pueda soportarlo. Y hoy voy a revelarte cuáles son estos 5 versículos y por qué el diablo hace todo lo posible para que nunca los descubras, nunca los uses y nunca los declares sobre tu vida. Antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. El enemigo no le teme a tu religiosidad. No le teme a cuántas veces vas a la iglesia. No le teme a tu música cristiana o a tus camisetas con versículos. Le teme a una sola cosa: la palabra de Dios proclamada por alguien que conoce su autoridad. Porque cuando esa palabra sale de la boca de un creyente que está parado en la verdad, el infierno no tiene defensa. No hay contraataque posible. No hay estrategia que funcione. El enemigo simplemente tiene que huir. Y eso lo enfurece porque significa que ha perdido el control. La mayoría de los cristianos caminan por la vida sin darse cuenta del poder que llevan dentro. Han sido enseñados a ser educados, tranquilos, a no hacer olas, a evitar la confrontación espiritual. Y el adversario celebra eso porque un creyente pasivo no representa ninguna amenaza para su reino. Pero escúchame bien, tú no fuiste salvado para ser silencioso, no fuiste redimido para ser débil, no fuiste lleno del Espíritu Santo para pasar desapercibido. Fuiste llamado a caminar en poder sobrenatural y el diablo lo sabe perfectamente. Por eso trabaja incansablemente para mantenerte distraído, desanimado, derrotado y desconectado de la fuente de tu poder, la palabra viva de Dios. Si estás listo para descubrir estos 5 versículos que el diablo literalmente no puede soportar escuchar, quédate hasta el final de este mensaje. Porque no solo voy a revelarte cuáles son, sino también cómo usarlos efectivamente en tu vida diaria para derrotar al enemigo en cada área donde ha estado atacándote. Y si este contenido está resonando contigo, si sientes que esto es exactamente lo que necesitabas escuchar hoy, déjame un comentario ahora mismo diciendo: estoy listo para la batalla. Porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la guerra espiritual. Empecemos con el primer versículo que el diablo absolutamente detesta, y es Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, déjame explicarte por qué este versículo hace que el enemigo tiemble de rabia. Primero, porque le recuerda algo que él desesperadamente no quiere que sepas. Él no tiene autoridad sobre ti. No tiene la última palabra en tu vida. No puede quedarse en tu mente, en tu hogar, en tu familia, a menos que tú se lo permitas. Este versículo destruye completamente la mentira más grande que Satanás intenta venderte, que es la mentira de que Él es más poderoso que tú, que no puedes vencerlo, que estás destinado a ser derrotado. Pero mira la estructura de este versículo. Es un mandato de 2 partes con un resultado garantizado. No dice tal vez huya o posiblemente se vaya. Dice categóricamente: huirá de vosotros. Esa es una promesa absoluta, no una posibilidad condicional. Pero aquí está la clave que muchos pasan por alto.
No puedes simplemente saltar a la parte de resistir sin primero someterte a Dios. La sumisión es la llave que desbloquea la autoridad. Es como un soldado que no puede ejercer la autoridad de su rango sin primero someterse a la cadena de comando. Tu poder espiritual fluye directamente de tu relación de sumisión con Dios. Y esto es exactamente lo que aterroriza al enemigo. Cuando un creyente se somete completamente a Dios, no a medias, no solo los domingos por la mañana, no solo cuando le conviene, sino en cada área de su vida, ese creyente se vuelve imparable. El adversario no teme tu asistencia religiosa, teme tu obediencia radical. No teme tus canciones de adoración, teme cuando comienzas a llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Huye cuando dejas de negociar con el pecado y comienzas a resistir activamente sus estrategias. Piensa en esto por un momento. El enemigo ha construido fortalezas enteras en las mentes de los creyentes basándose en la mentira de que la victoria espiritual es complicada, que requiere años de madurez, que solo los supersantos pueden experimentarla. Pero este versículo destruye esa narrativa completamente. La victoria es simple. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. No hay pasos complicados, no hay fórmulas secretas, no hay niveles espirituales que alcanzar. Es directo, es claro, es accesible para todo creyente. El diablo no puede soportar este versículo porque expone su mayor debilidad. Él está obligado a huir cuando es resistido por alguien que está sometido a Dios. No tiene opción en el asunto. No es que pueda elegir quedarse y pelear más duro. La palabra dice que huirá, y eso es exactamente lo que debe hacer porque no puede resistir la autoridad que Dios te ha dado. Entonces, cuando el enemigo ataca tu mente con pensamientos de temor, cuando bombardea tus emociones con ansiedad, cuando intenta destruir tu matrimonio, tus finanzas, tu salud, tu propósito, tú tienes el poder de resistirlo y él tiene que irse. Pero aquí está el problema que veo constantemente en la vida de muchos cristianos. Conocen este versículo intelectualmente, pueden citarlo de memoria, pero nunca lo han aplicado con fe activa. Es como tener un arma cargada en tu mano, pero nunca apretar el gatillo. El conocimiento sin aplicación es inútil en la guerra espiritual. Tienes que abrir tu boca y declarar con autoridad: en el nombre de Jesús, me someto a Dios y te resisto a ti, Satanás. Tienes que huir de mi vida ahora mismo. Y cuando lo dices con fe genuina, respaldado por tu compromiso de obediencia a Dios, el infierno tiembla. Si lo que estoy compartiendo está encendiendo algo en tu espíritu, si estás comenzando a ver la batalla espiritual con nuevos ojos, necesito que hagas algo ahora mismo. Necesito que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones, porque voy a seguir trayendo contenido que te equipa para la guerra espiritual. No contenido religioso tibio, sino verdad cruda y poderosa que te prepara para vencer. Y después de suscribirte, déjame un comentario diciendo: yo resisto al enemigo para que pueda orar específicamente por ti. Porque cuando declaras esa verdad públicamente, algo se mueve en el reino espiritual. Ahora vamos al segundo versículo que el diablo absolutamente aborrece, y este es como una bomba nuclear en el campamento enemigo. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, y dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este versículo es devastador para el reino de las tinieblas porque revela exactamente cómo ocurre la victoria espiritual y no hay nada que el enemigo pueda hacer para detenerlo.
desglosa esto conmigo. Primero dice, por medio de la sangre del Cordero. Esa es la obra terminada de Jesucristo en la cruz. Es la victoria que ya fue ganada hace más de 2000 años. La sangre de Jesús ya pagó el precio completo por tu redención, tu liberación, tu sanidad, tu restauración. Esa sangre tiene poder eterno y solo eso es suficiente para derrotar completamente a Satanás. Pero el versículo no termina ahí. Y aquí es donde se pone aún más poderoso para ti personalmente. Dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Tu testimonio es un arma espiritual. No es solo una historia bonita que compartes en la iglesia. Es una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. Cada vez que abres tu boca y proclamas lo que Dios ha hecho en tu vida, cada vez que cuentas cómo te sacó del pozo, cómo te liberó de la adicción, cómo salvó tu matrimonio, cómo sanó tu cuerpo, cómo proveyó en tu necesidad, estás lanzando una granada espiritual directamente al campamento enemigo. ¿Sabes por qué tu testimonio es tan poderoso? Porque le recuerda al diablo que fracasó. Le recuerda que intentó destruirte y no pudo. Le recuerda que Dios es más grande, más fuerte, más poderoso. Le recuerda que lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo usó para bien. Y eso lo enfurece porque significa que todas sus estrategias en tu contra fueron inútiles. Por eso el adversario trabaja tan duro para mantenerte en silencio. Quiere que te avergüences de tu pasado. Quiere que te sientas descalificado por tus errores. Quiere que pienses que tu historia no importa, que nadie quiere escucharla, que es mejor mantenerla privada. Pero escúchame claramente. Tu testimonio no es para tu beneficio solamente. Es un arma que libera a otros. Cuando hablas de cómo Dios te liberó, las cadenas se rompen en las vidas de quienes te escuchan. Cuando compartes cómo Dios te rescató, la esperanza se enciende en corazones que estaban desesperados. Tu voz tiene poder y el enemigo lo sabe. Por eso ha intentado silenciarte con vergüenza, con miedo, con la mentira de que tu historia no es lo suficientemente buena o lo suficientemente dramática. Y luego está la tercera parte de este versículo que es absolutamente crucial. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este nivel de compromiso, esta clase de entrega total, esta valentía absoluta es lo que aterroriza a Satanás. El enemigo puede trabajar con el miedo. Puede manipular a la gente a través de la intimidación. Puede controlar a quienes valoran su comodidad más que su llamado. Pero cuando se encuentra con un creyente que dice, no me importa el costo, no me importa la oposición, no me importa lo que pierda, voy a seguir a Jesús hasta el final. Ese es un creyente contra el cual Satanás no tiene defensa. Esto no significa que Dios está pidiendo que todos muramos físicamente como mártires. Significa morir a ti mismo diariamente, crucificar tu carne, negar tu ego, renunciar a tus agendas personales y decir no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Significa estar dispuesto a perder tu reputación por la verdad, perder relaciones que te alejan de Dios, perder oportunidades que comprometerían tu integridad. Significa valorar el reino de Dios más que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecerte. El diablo no puede soportar este versículo porque revela que la victoria no depende de tu perfección, tu educación, tu experiencia o tu fuerza natural. Depende de tres cosas: la sangre de Jesús, tu testimonio hablado y tu compromiso total. Y esas tres cosas están disponibles para todo creyente, sin importar dónde estés en tu jornada espiritual. No tienes que ser un pastor, un evangelista o un líder de adoración.
Solo tienes que ser un seguidor comprometido de Jesús que no tiene miedo de hablar lo que Dios ha hecho. Cuando comienzas a vivir este versículo, cuando lo haces parte de tu identidad, te conviertes en una amenaza real para el infierno. Ya no eres un cristiano casual que solo juega a la religión los domingos. Eres un guerrero espiritual que sabe cómo pelear, que no retrocede ante la oposición, que no se rinde cuando las cosas se ponen difíciles. Y eso es exactamente lo que el enemigo no quiere que seas. Quiero hacer una pausa aquí y hablarte directamente. Si has llegado hasta este punto del mensaje, no es por accidente. Dios te está preparando para un nuevo nivel de autoridad espiritual. Está despertando algo en ti que ha estado dormido demasiado tiempo. Y necesito que no solo escuches estas palabras, sino que actúes sobre ellas. Suscríbete a este canal ahora mismo si aún no lo has hecho, porque voy a continuar equipándote con verdades bíblicas que transforman vidas. Y déjame un comentario diciendo: mi testimonio es mi arma, como una declaración de fe. Cuando lo escribes, lo estás declarando sobre tu vida, y eso tiene poder espiritual real. Ahora llegamos al tercer versículo que el diablo no puede soportar, y este penetra directamente en una de las armas favoritas del enemigo. Se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es absolutamente devastador para las estrategias de Satanás porque expone y desmantela una de sus tácticas más efectivas: el miedo. El enemigo usa el miedo como un arma de control masivo. Lo usa para paralizar tu propósito, para manipular tus decisiones, para nublar tu juicio, para robarte tu paz, para destruir tu fe. El miedo mantiene a las personas atrapadas en situaciones que Dios quiere que abandonen. El miedo impide que los creyentes caminen en su llamado. El miedo silencia voces que deberían estar hablando verdad. El miedo mantiene a la iglesia débil, dividida e ineficaz. Y Satanás lo sabe, por eso invierte tanto en sembrar miedo en cada área posible de tu vida. Pero este versículo destruye completamente esa estrategia porque expone el miedo por lo que realmente es. No es solo una emoción normal, es un espíritu. Y si es un espíritu y no vino de Dios, entonces no tienes ninguna obligación de recibirlo, tolerarlo o vivir bajo su influencia. De hecho, tienes la autoridad para rechazarlo completamente. Esto cambia todo porque significa que el miedo no es algo con lo que tienes que lidiar o gestionar o aprender a vivir. Es algo que puedes expulsar, confrontar y reemplazar con lo que Dios sí te dio. Y mira lo que Dios te dio en lugar del miedo. Te dio poder, no debilidad, no incapacidad, no impotencia, sino poder real, sobrenatural, espiritual. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ti si eres creyente. Ese poder te capacita para hacer lo que naturalmente no podrías hacer, para vencer lo que naturalmente te vencería, para resistir lo que naturalmente te destruiría. El enemigo absolutamente detesta cuando descubres que tienes poder, porque significa que ya no puede controlarte con la mentira de que eres impotente. Te dio amor, no amargura, no resentimiento, no odio, no división, sino amor genuino que viene directamente del corazón de Dios. Este amor te capacita para perdonar a quienes te hirieron, para bendecir a quienes te maldijeron, para orar por quienes te persiguen. Y ese tipo de amor es un arma espiritual porque desarma al enemigo. Satanás prospera en el conflicto, la división, la amargura y el rencor,
Pero cuando caminas en amor divino, cortas el suministro de energía a sus estrategias y te dio dominio propio, no confusión, no caos mental, no tormento psicológico, sino una mente sana, estable, enfocada y disciplinada. El enemigo quiere tu mente porque sabe que si puede controlar tus pensamientos, puede controlar tu vida. Por eso bombardea tu mente con preocupaciones, dudas, pensamientos obsesivos, imágenes perturbadoras, memorias dolorosas. Pero cuando declaras este versículo sobre tu vida, estás rechazando el caos mental y abrazando la claridad que Dios te da. El diablo no puede soportar cuando un creyente se levanta y declara: Dios no me dio espíritu de miedo, rechazo el miedo. No le doy lugar en mi mente, en mi corazón, en mis decisiones. En su lugar, abrazo el poder que Dios me dio, el amor que Dios me dio y el dominio propio que Dios me dio. Cuando haces esa declaración con fe genuina, algo cambia en la atmósfera espiritual. El espíritu de miedo tiene que irse porque no puede permanecer donde es confrontado con la verdad de la palabra de Dios. Pero aquí está la realidad que necesitas entender. El enemigo no va a dejar de intentarlo solo porque declaraste este versículo una vez. Va a seguir intentando bombardearte con miedo, especialmente cuando estés en el umbral de un avance importante. Va a susurrar: ¿y si fracasas? ¿Y si te rechazan? ¿Y si no funciona? ¿Y si te lastiman otra vez? Pero ahora sabes la respuesta. Ahora tienes el arma. Cada vez que el miedo toca a tu puerta, lo confrontas con 2 de Timoteo 1:7 y le recuerdas de dónde viene y a dónde tiene que irse. Esto requiere práctica y consistencia. No es un proceso de una sola vez donde declaras el versículo y nunca más experimentas miedo. Es una batalla continua donde tienes que mantener tu posición, donde tienes que seguir rechazando el miedo y eligiendo creer lo que Dios dice sobre ti. Pero con cada victoria te fortaleces. Con cada vez que resistes exitosamente el miedo y caminas en fe de todos modos, tu confianza crece. Y eventualmente llegas a un punto donde el miedo pierde su poder sobre ti porque has entrenado tu espíritu para responder automáticamente con la verdad. Quiero retarte ahora mismo. Si el miedo ha sido un factor controlador en tu vida, si ha estado dictando tus decisiones, limitando tus pasos, silenciando tu voz, es hora de que declares guerra contra él. Y la manera de hacerlo es suscribiéndote a este canal para que continúes recibiendo contenido que te fortalece espiritualmente. Y luego dejándome un comentario que diga: rechazo el miedo, abrazo el poder de Dios. Cuando lo escribes, no es solo una frase bonita, es una declaración de guerra espiritual. Estás diciendo públicamente que ya no vas a vivir bajo la tiranía del miedo, y eso tiene peso en el reino espiritual. Vamos ahora al 4º versículo que el diablo absolutamente detesta con toda su oscura existencia, y con muy buena razón, porque este versículo no solo expone sus ataques, los anula completamente antes de que siquiera puedan prosperar. Se encuentra en Isaías capítulo 54, versículo 17, y dice así: Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Lee eso otra vez lentamente y permite que penetre en tu espíritu. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Eso no dice que no habrá armas. No dice que no enfrentarás ataques. No dice que el enemigo no va a intentar destruirte. Dice
Dice que el arma puede formarse, el ataque puede venir, la amenaza puede parecer muy real, pero no va a prosperar. No puede ganar. Ya ha sido derrotada antes de que siquiera llegue a ti. Dios ya ha declarado el resultado final, y el enemigo no puede cambiar ese decreto divino. Esto es lo que hace que el diablo tiemble de rabia. Toda su estrategia se basa en la intimidación, en hacer que el ataque parezca tan grande, tan poderoso, tan inevitable, que te rindas antes de que siquiera llegue. Quiere que entres en pánico cuando veas el arma siendo forjada. Quiere que pienses que ya perdiste cuando el ataque se lanza. Quiere que te sientas derrotado antes de que la batalla siquiera comience. Pero Dios dice que no importa qué arma se forme, no va a funcionar. Y esa verdad destruye completamente la estrategia de intimidación del enemigo. Piensa en las armas que el enemigo puede forjar contra ti. Puede ser una enfermedad devastadora, puede ser una crisis financiera, puede ser un divorcio inminente, puede ser una acusación falsa, puede ser una traición de alguien cercano, puede ser una adicción que parece imposible de romper, puede ser una depresión que amenaza con ahogarte, puede ser un ataque legal, puede ser una campaña de difamación. Puede ser cualquier número de cosas diseñadas para destruirte, desanimarte y derrotarte. Pero este versículo declara sobre cada una de esas armas: no prosperará. La palabra prosperar aquí es crucial. No significa simplemente que el ataque no te matará. Significa que no logrará su propósito, no alcanzará su objetivo. No producirá el resultado que el enemigo esperaba. Puede que experimentes la batalla, puede que sientas el impacto, puede que tengas que caminar a través de la tormenta, pero al otro lado seguirás en pie. De hecho, saldrás más fuerte, más sabio, con un testimonio más poderoso. El arma que fue diseñada para tu destrucción se convierte en el trampolín hacia tu promoción. Y luego está la segunda parte de este versículo, que es igualmente poderosa. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. El enemigo no solo usa armas físicas o circunstanciales, también usa palabras. Usa acusaciones, chismes, calumnias, mentiras, rumores, críticas destructivas. Usa voces que hablan contra tu carácter, tu integridad, tu reputación, tu llamado. Y esas palabras pueden ser tan dañinas como cualquier arma física porque pueden destruir tu confianza, tu credibilidad, tus relaciones y tus oportunidades. Pero Dios te da la autoridad para condenar esas lenguas. No tienes que sentarte pasivamente y absorber cada mentira que se dice sobre ti. No tienes que aceptar cada acusación falsa como si fuera verdad. No tienes que dejar que las palabras tóxicas de otros definan quién eres. Tienes el derecho dado por Dios de levantarte y declarar: condeno esa lengua, rechazo esa acusación, anulo esa mentira. No tiene poder sobre mi vida porque mi identidad está en Cristo, no en las opiniones de otros. Esta es tu herencia como siervo del Señor. No es algo que tienes que ganar, merecer o alcanzar a través de años de servicio religioso. Te pertenece por derecho de nacimiento espiritual. Desde el momento en que naciste de nuevo, esta promesa se convirtió en tu posesión legal en el reino de Dios. El problema es que muchos creyentes no saben que la tienen, o la conocen intelectualmente, pero nunca la reclaman activamente cuando están bajo ataque. El enemigo puede forjar todas las armas que quiera, puede reunir todos los recursos del infierno contra ti, puede conspirar, planear, estrategizar y atacar con toda su furia. Pero si te paras en esta promesa, si la declaras con fe,
Si te niegas a ser intimidado por el tamaño del arma o la intensidad del ataque, él no puede ganar. La batalla puede ser real, el desafío puede ser intenso, pero el resultado ya está determinado por el decreto de Dios. El arma no prosperará. Y esto vuelve loco al diablo porque significa que todos sus esfuerzos son inútiles contra un creyente que conoce su autoridad. Puede gastar toda su energía formando el arma perfecta, lanzando el ataque perfecto en el momento perfecto. Pero si choca contra un creyente que está parado en Isaías 54:17, ese ataque rebota. No solo falla en destruir al creyente, sino que muchas veces termina destruyendo al propio enemigo. El pozo que cavó para ti se convierte en su propia tumba. Si estás bajo ataque ahora mismo, si hay un arma siendo forjada contra tu vida, tu familia, tu ministerio, tu negocio, necesito que hagas algo profético ahora mismo. Suscríbete a este canal si no lo has hecho, porque voy a seguir trayendo palabra que te fortalece en medio de la batalla. Y luego, déjame un comentario declarando: ninguna arma contra mí prosperará. No es superstición, no es pensamiento positivo, es una declaración de fe basada en la palabra inmutable de Dios. Y cuando la declares, algo se rompe en el reino espiritual. Ahora llegamos al quinto y último versículo que el diablo no puede soportar absolutamente escuchar. Y este es quizás el más poderoso de todos, porque es el mismo versículo que Jesús usó para silenciar completamente a Satanás durante su tentación en el desierto. Se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 4, donde Jesús responde al diablo diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitas entender el contexto completo de este momento. Jesús había estado ayunando durante 40 días y 40 noches en el desierto. Estaba físicamente débil, hambriento y vulnerable. El diablo vio esto como la oportunidad perfecta para atacar, para tentar, para hacer que Jesús comprometiera su misión. La primera tentación fue apelar a la necesidad física más básica, el hambre. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era una tentación inteligente porque Jesús tenía el poder para hacerlo. No era imposible, no era técnicamente pecado convertir piedras en pan. Pero habría sido actuar fuera del tiempo y la voluntad de Dios. Habría sido usar su autoridad divina para satisfacer un deseo personal en lugar de cumplir su misión. Y ahí es donde estaba el verdadero peligro. El enemigo no siempre te tienta con cosas obviamente malas. A menudo te tienta con cosas que parecen razonables, lógicas, hasta necesarias, pero que te sacan del centro de la voluntad de Dios. La respuesta de Jesús es absolutamente crucial para cada creyente. Él no entró en un debate filosófico con el diablo. No intentó razonar con él o explicar por qué no iba a hacerlo. No usó su propia sabiduría o lógica humana. Simplemente dijo 3 palabras que cambiaron toda la dinámica. Escrito está. Y luego citó las Escrituras. Eso es todo. Pero eso fue suficiente. Porque cuando la palabra de Dios es hablada con autoridad, no hay respuesta posible del enemigo. Él no puede contradecir la palabra, no puede debatirla, no puede superarla. Aquí está lo que hace que esto sea aún más poderoso. Jesús era el Verbo hecho carne. Él era la palabra viviente de Dios en forma humana. Conocía la verdad perfectamente porque Él era la verdad. Sin embargo, cuando fue tentado, citó las Escrituras en voz alta. ¿Por qué? Para demostrarnos exactamente cómo pelear.
para establecer el modelo que debemos seguir. Si Jesús, siendo quien era, usó la palabra escrita como su arma contra el enemigo, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? El diablo absolutamente detesta este versículo porque expone su mayor debilidad. Él no tiene defensa contra la palabra de Dios. Puede mentir, puede distorsionar, puede manipular, puede intimidar, pero cuando se enfrenta a escrito está, seguido de una declaración bíblica clara, está derrotado. No tiene contraataque, no hay estrategia de respaldo, no hay plan alternativo. La palabra de Dios es la autoridad final en el universo, y Él lo sabe. Pero aquí está la parte que la mayoría de los cristianos completamente pasan por alto, y es por esto que permanecen débiles en la batalla espiritual. No puedes usar lo que no conoces. No puedes citar lo que nunca has leído. No puedes declarar lo que no está almacenado en tu corazón. Y esta es exactamente la razón por la cual el enemigo trabaja tan duro para mantenerte alejado de tu Biblia. No le importa si posees 20 Biblias diferentes siempre y cuando nunca las abras. No le preocupa si tienes una aplicación bíblica en tu teléfono siempre y cuando nunca la uses. El diablo sabe algo que muchos creyentes no han descubierto todavía. En el momento en que la palabra de Dios pasa de ser solo texto en una página a ser fuego en tus huesos, en el momento en que se convierte en parte de tu ADN espiritual, en el momento en que está tan arraigada en tu corazón que sale automáticamente de tu boca cuando estás bajo presión, te conviertes en un problema serio para el infierno. Te conviertes en el tipo de creyente que el enemigo no puede manipular, no puede intimidar, no puede derrotar. Piensa en lo que Jesús realmente estaba diciendo en este versículo. No solo de pan vivirá el hombre. El pan representa tu sustento físico, tu provisión material, tus necesidades naturales. Y sí, esas cosas son importantes. Dios no está en contra de que tengas alimento, dinero, casa, las cosas que necesitas para vivir. Pero Jesús está diciendo que hay algo infinitamente más importante que tu pan diario, algo más esencial que tu provisión física, algo más crítico que tu comodidad material. Es la palabra de Dios, porque puedes tener todas tus necesidades físicas satisfechas. Puedes tener abundancia material, puedes estar cómodo en lo natural, pero si tu espíritu está muriendo de hambre porque no estás alimentándote de la palabra, estás en peligro mortal. La mayoría de las personas alimentan sus cuerpos 3 veces al día sin falta. Nunca se saltan una comida, se aseguran de tener suficiente provisión, planifican sus comidas. Pero luego tratan su vida espiritual como si fuera opcional. Pasan días, a veces semanas, sin abrir la Biblia. Y luego se preguntan por qué están espiritualmente débiles, por qué no pueden resistir la tentación, por qué el enemigo los derrota tan fácilmente. Es porque están tratando de pelear batallas espirituales con el estómago espiritual vacío. Jesús dijo que vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo las partes que nos gustan, no solo los versículos que son fáciles o cómodos, no solo las promesas de bendición, toda palabra. Eso incluye los mandamientos difíciles, incluye las verdades que confrontan nuestro pecado, incluye las enseñanzas que nos llaman a morir a nosotros mismos. Incluye todo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para equiparnos completamente para toda buena obra. El enemigo detesta cuando empiezas a vivir realmente de la palabra. Cuando la Biblia pasa de ser un libro que lees ocasionalmente a ser tu fuente de vida diaria. Cuando comienzas a meditar en las Escrituras día y noche.
Cuando memorizas versículos, no solo para impresionar a otros, sino para tener munición espiritual lista cuando el ataque viene. Cuando la palabra se convierte en tu primera respuesta a cada problema, tu primera defensa contra cada ataque, tu primera fuente de sabiduría para cada decisión. Y aquí está lo hermoso de usar la palabra como tu arma principal. Nunca falla, nunca pierde su poder, nunca se vuelve obsoleta o irrelevante. Isaías dice que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, sino que logra todo lo que Dios quiere que logre. Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que cuando hablas la palabra de Dios con fe, no estás simplemente recitando palabras antiguas, estás liberando poder sobrenatural. Estás activando promesas eternas. Estás aplicando la autoridad del cielo sobre tu situación terrenal. Estás imponiendo la voluntad de Dios sobre las estrategias del enemigo. Y el diablo no tiene absolutamente ninguna defensa contra eso. Puede gritar más fuerte, puede atacar más agresivamente, puede intensificar sus tácticas, pero no puede anular la palabra de Dios. Déjame darte un ejemplo práctico de cómo esto funciona. Cuando el enemigo ataca tu mente con pensamientos de temor, tú respondes con: escrito está. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando te tienta con lujuria, respondes con: escrito está. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Cuando trata de hacerte sentir sin valor, respondes con: escrito está. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando intenta destruir tu esperanza, respondes con: escrito está. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Ves el patrón? Cada ataque del enemigo es confrontado con escrito está, seguido de la verdad bíblica relevante. No con tus sentimientos, no con tu lógica humana, no con las opiniones de otros, sino con la palabra inmutable de Dios. Y cuando haces esto consistentemente, algo poderoso comienza a suceder. Tu mente se renueva, tu fe se fortalece, tu discernimiento se agudiza. Empiezas a reconocer los ataques del enemigo más rápidamente. Empiezas a responder automáticamente con la verdad. El tiempo entre el ataque y tu contraataque con la palabra se acorta hasta que eventualmente se convierte en tu respuesta instantánea. Y eso es cuando te vuelves verdaderamente peligroso para el reino de las tinieblas. Cuando la palabra no es algo que tienes que pensar conscientemente en usar, sino que fluye naturalmente de ti porque está tan profundamente arraigada en tu espíritu. Es como un soldado que ha entrenado tanto con su arma que su respuesta en combate es instintiva. No tiene que pensar en cómo usarla, simplemente lo hace automáticamente porque se ha convertido en su segunda naturaleza. Si has estado prestando atención hasta este punto, si estas 5 escrituras están resonando en tu espíritu, si sientes un hambre creciente por la palabra de Dios, necesito que hagas algo ahora mismo que va a cambiar la trayectoria de tu vida espiritual. Suscríbete a este canal, porque voy a seguir trayendo contenido que te alimenta espiritualmente, que te equipa para la guerra, que te fortalece en la fe. No contenido superficial o entretenimiento religioso, sino verdad bíblica sólida que transforma vidas. Y déjame un comentario diciendo: la palabra es mi arma, como una declaración profética sobre tu vida. Cuando lo escribes,
Estás haciendo un compromiso público de vivir por la palabra, y eso tiene peso espiritual. Ahora, recapitulemos estos 5 versículos que el diablo absolutamente no puede soportar escuchar. Primero, Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Este versículo le recuerda al enemigo que no tiene autoridad sobre un creyente sometido a Dios. Segundo, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este versículo expone cómo ocurre la victoria y convierte tu testimonio en un arma. Tercero, segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo desmantela el arma favorita del enemigo, el miedo. Cuarto, Isaías 50:4-17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Este versículo anula todos los ataques del enemigo antes de que puedan lograr su propósito. Y quinto, Mateo 4:4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este versículo establece la palabra como tu arma principal y tu fuente de vida espiritual. Estos no son simplemente versículos bonitos para memorizar o publicar en redes sociales. Son armas de guerra espiritual. Son declaraciones de autoridad. Son promesas que puedes reclamar. Son verdades que puedes vivir. Y cuando comienzas a usarlos consistentemente, con fe genuina, con convicción absoluta, dejas de ser una víctima del enemigo y comienzas a caminar en victoria constante. Pero aquí está la verdad incómoda que necesito compartir contigo. La mayoría de los creyentes que están escuchando esto ahora mismo van a estar de acuerdo con todo lo que he dicho. Van a sentirse inspirados, motivados, tal vez hasta emocionados. Pero dentro de unas horas, dentro de unos días, van a volver exactamente a donde estaban. Van a olvidar estos versículos. Van a descuidar el estudio de la palabra. Van a volver a la pasividad espiritual. Y el enemigo va a seguir dominándolos porque nunca aplicaron lo que aprendieron. ¿Y sabes qué significa eso? Significa que el enemigo ni siquiera tiene que luchar duro contra ellos. Ya se rindieron por él. Ya decidieron que la comodidad es más importante que la victoria. Ya eligieron la mediocridad espiritual sobre la excelencia espiritual. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere. No necesita derrotarte si tú mismo te derrotas por negligencia, por pereza espiritual, por falta de compromiso. Pero tú no vas a ser uno de esos creyentes. Lo sé porque has llegado hasta este punto del mensaje. Lo sé porque algo en tu espíritu está hambriento de más. Lo sé porque Dios está despertando algo en ti que ha estado dormido demasiado tiempo. Y ahora tienes una decisión que hacer. ¿Vas a permitir que este mensaje sea solo otro sermón más que escuchaste y olvidaste? ¿O vas a permitir que sea el punto de inflexión en tu vida espiritual donde finalmente decidiste pelear en serio? Porque esto es lo que está en juego. El enemigo no está jugando. Tiene una agenda clara para tu vida: robar, matar y destruir. Quiere robar tu gozo, tu paz, tu propósito, tu destino. Quiere matar tus relaciones, tus sueños, tu fe, tu testimonio. Quiere destruir tu familia, tu futuro, tu legado, tu impacto para el reino. Y va a seguir haciendo exactamente eso hasta que alguien se levante y diga: hasta aquí, no más, se acabó. Ese alguien tiene que ser tú.
Nadie más puede pelear tus batallas espirituales por ti. Tu pastor no puede hacerlo. Tus padres no pueden hacerlo. Tus amigos cristianos no pueden hacerlo. Tú tienes que tomar la decisión personal de levantarte, tomar tu arma espiritual, que es la palabra de Dios, y comenzar a pelear. Y la buena noticia es que no tienes que pelear con tus propias fuerzas. No tienes que depender de tu propia sabiduría. No tienes que confiar en tu propia habilidad. Todo lo que tienes que hacer es usar lo que Dios ya te dio. Y Él te dio estos 5 versículos poderosos como parte de tu arsenal espiritual. Pero hay literalmente miles de otros versículos en la Biblia que están esperando ser descubiertos, aprendidos, aplicados y usados. La palabra de Dios es un tesoro inagotable de sabiduría, poder, verdad y autoridad. Cada página contiene promesas que puedes reclamar. Cada capítulo contiene verdades que pueden transformar tu vida. Cada libro contiene revelación que puede cambiar tu perspectiva completa. Pero todo eso permanece inactivo, inútil, sin poder si tú nunca abres la Biblia, si nunca lees, si nunca estudias, si nunca meditas, si nunca memorizas, si nunca aplicas. Es como tener una cuenta bancaria con millones de dólares, pero nunca hacer un retiro. El dinero está ahí, te pertenece legalmente, pero no te beneficia en absoluto si nunca lo usas. De la misma manera, todo el poder, toda la autoridad, todas las promesas de la palabra de Dios te pertenecen como hijo de Dios, pero no te benefician si nunca las activas a través de la fe y la obediencia. El enemigo lo sabe. Por eso ha desarrollado una estrategia multifacética para mantenerte alejado de la Biblia. Te convence de que es aburrida. Te dice que es demasiado difícil de entender. Te hace sentir que no tienes tiempo. Te distrae con 1000 otras cosas. Te hace sentir condenado cuando intentas leerla. Te confunde con doctrinas contradictorias. Hace todo lo que está en su poder para construir una barrera entre tú y la palabra de Dios, porque sabe que en el momento en que esa barrera se rompe, en el momento en que comienzas a alimentarte consistentemente de la palabra, te vuelves imparable. Déjame preguntarte algo directamente. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia? No para leer un versículo rápido o una devoción de 2 minutos, sino para realmente estudiar, meditar, absorber la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste más tiempo en la palabra que en las redes sociales? ¿Cuándo fue la última vez que memorizaste un versículo nuevo con el propósito específico de usarlo como arma espiritual? Si no puedes recordar, o si la respuesta es incómoda, eso te dice todo lo que necesitas saber sobre por qué. El enemigo ha tenido tanto éxito atacándote. No estoy diciendo esto para condenarte. Estoy diciéndolo para despertarte. Porque la verdad es que tienes acceso a la arma más poderosa del universo y la has estado dejando acumular polvo. Has estado tratando de pelear batallas espirituales con las manos vacías cuando Dios te ha dado una espada. Has estado corriendo del enemigo cuando deberías estar persiguiéndolo. Has estado viviendo en derrota cuando la victoria ya fue comprada para ti en la cruz. Pero eso cambia hoy, ahora mismo, en este momento. Porque ahora sabes lo que el enemigo detesta. Sabes qué versículos lo hacen temblar. Sabes cómo usar la palabra como arma. Y más importante, sabes que Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para vencer. No necesitas más unción, más poder, más autoridad de la que ya tienes. Solo necesitas comenzar a usar lo que ya posees. Así que aquí está tu plan de acción. Primero, toma estos 5 versículos y escríbelos. No los guardes en tu teléfono donde los olvidarás. Escríbelos a mano,
en tarjetas, en notas adhesivas, en tu diario. Ponlos donde los veas todos los días. En tu espejo del baño, en tu refrigerador, en tu escritorio, en tu auto. Donde sea que pases tiempo, pon estos versículos frente a tus ojos. Segundo, comienza a declarar estos versículos en voz alta todos los días. No los leas en silencio en tu mente. Ábrelos tu boca y habla con autoridad. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dilo como si lo creyeras porque es verdad. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Declárate sobre tu vida, tu familia, tu situación. Tercero, comienza a memorizarlos, 1 por semana si es necesario. No te presiones para memorizarlos todos a la vez, pero comprométete a que dentro de 5 semanas, estos 5 versículos estarán tan arraigados en tu memoria que puedes citarlos instantáneamente cuando el enemigo ataque. Y cuarto, lo más importante, no permitas que estos sean los únicos 5 versículos que conoces. Usa esto como tu trampolín hacia un compromiso más profundo con toda la palabra de Dios. Comienza a leer tu Biblia diariamente, aunque sean solo 10 minutos. Comienza a estudiar, a investigar, a cavar más profundo en la verdad. Y mientras haces todo esto, algo va a comenzar a cambiar. Tu mentalidad va a transformarse. Tu confianza va a crecer. Tu fe va a